Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este bellísimo stitch. Miren nomás qué hermoso es. Aprovechando que pronto tendremos el estreno de la película del live action de Lilo y Stitch, quise hacer este pequeño y me gustó mucho el resultado. Miren qué lindo es. Stitch tiene las piernas movibles para que pueda estar así de pie o sentado. Y miren lo bonito que se ve. Sentado, Stitch mide de alto aproximadamente 10 centímetros y con las piernas estiradas aproximadamente 12 o 13 centímetros. Así es como se ve. Así se ve por la parte de atrás nuestro hermoso Stitch. Además, él puede sentarse sin problema solo con la ayuda de la colita como soporte para que se siente y queda muy lindo como pueden ver. Espero que les guste y lo tejan mucho también. Como recomendaciones iniciales a tener en cuenta, debido a que este patrón tiene muchos cambios de color en casi todas sus partes, es necesario que tejamos con punto bajo en X o punto bajo en X falso, que es el que utilizo yo, porque si tejemos en V, posiblemente los cambios de color no van a quedar donde deben estar. Entonces, esa es una recomendación súper importante antes de comenzar. Y bueno, les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Stitch. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio avanzado de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a empezar con nuestro lindo Stitch. Para las paticas empezamos en el color del cuerpo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y ahora vamos a lograr que la parte de abajo del pie quede un poco más aplanada. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 18 puntos deslizados. Ahora esa vuelta de puntos deslizados no cuenta como vuelta de altura. Eso quiere decir que ahora vamos para la vuelta número 4 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 18 puntos bajos. Así, de esta forma logramos que esta parte del pie quede un poco más aplanada y ahora
Vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a hacer las garritas. Para eso vamos a tomar el azul más oscuro. Vamos a hacer 2 cadenas, pero vamos a dejar una hebra antes de comenzar, aproximadamente de unos 6 o 7 centímetros de largo, algo así. Hacemos las 2 cadenas y ahora en la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado y hacemos una cadena ya para rematar. Vamos a intentar que este final, que esta hebra final, sea más o menos del mismo largo de la hebra inicial. Cortamos por acá. Y así quedaría la garrita. Eso es todo. Y así vamos a hacer 3 garritas más para completar 4 para cada pie, entonces serían un total de 8 y aparte pueden hacer 6 iguales a esta que serán para las manitas, 3 y 3 en cada una. Entonces, para ubicar las garras vamos a tomar la aguja lanera, vamos a introducir las 2 hebras, algo así, y al final cuando terminemos el pie va a ir aplastado, va a ir cerrado así, aplastando el tejido. Entonces eso significa que las 4 garritas del pie las tenemos que distribuir en el frente del pie para que queden bien ubicadas. Entonces vamos a ubicar la primera garrita aproximadamente 3 puntos desde el final hacia atrás, aquí en dirección al tercer punto final, pero sobre estas líneas de acá de donde hicimos los puntos deslizados, encima de este par de hebras que quedan aquí notorias, vamos a incrustar la aguja y la primera garrita. De esta forma. Y vamos a hacer un nudo doble en la parte de adentro para asegurar. Nos fijamos en que llegue bien hasta la base el nudo. Así. Y de esta forma ya esta garrita no debería salirse si la tiramos. Igualmente, si quieren más seguridad, al tener todas las garritas ubicadas, podemos poner también silicona en la parte interior para fijar mejor los hilos. Y ahora, para la siguiente garrita hacemos el mismo procedimiento. Así. Y vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a introducir la segunda garrita, es decir, acá. De esta forma. Así anudamos adentro y repetimos, saltamos un punto y ponemos la siguiente, saltamos un punto y ponemos la siguiente y ubicamos entonces las 4 garritas. Así quedan las 4 ya ubicadas. Así es como debe verse. Corté las hebras adicionales
y vamos a continuar. Entonces, ahora vamos para la vuelta número 7 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Así, en este punto vamos a rellenar la patica levemente. No vamos a rellenar demasiado porque, como les dije, vamos a cerrar esta pata aplastando el tejido. Entonces, algo así rellenamos. Y ahora, para cerrar la patica, vamos a aplastarla de esta forma. Y como aquí tenemos 15 puntos bajos, vamos a girar así y vamos a tener en cuenta solo 14. Es decir, que vamos a omitir este que es el último punto de la vuelta y cerramos pasando por el primero de este lado y el segundo del otro lado, es decir, que aquí omitimos este punto de acá y atravesamos ambos puntos para hacer un punto bajo. Hacemos así 5 puntos bajos más. Y en el punto final, en esta esquina, hacemos un punto deslizado y cadena para rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para coser las piernas al cuerpo. Así es como ha quedado. Así se ve. Y vamos a hacer una segunda pata exactamente igual. Aquí ya hice las dos. Así se ven. Y ahora vamos a pasar a hacer los brazos y estas paticas las vamos a reservar por el momento. Para las manos empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Así, y ahora para hacer lo mismo que hicimos en las piernas, para aplanar un poco esta base, vamos a tejer en bloc y vamos a hacer 15 puntos deslizados. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados y hacemos 15 puntos bajos. En este punto vamos a parar para ubicar las garritas de las manos. Entonces tomamos las 3 garritas que ya habíamos hecho para las manos, tomamos la aguja lanera y también, como hicimos en las piernas, vamos a introducir esto 1, 2 y 3 aproximadamente en este punto hacia atrás del final sobre las líneas. Introducimos la primera garrita
Igualmente anudamos adentro y en este punto también vamos a saltar un punto en el tejido y en el siguiente vamos a ubicar la siguiente garrita, así hasta completar las 3. Así quedan ubicadas las 3 garritas de las manos, así es como se ve. Y vamos a continuar haciendo 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Así vamos a rellenar también levemente este bracito y vamos a cerrarlo también aplastando. Y como en esta ocasión, a diferencia de las patas, terminamos en número par, porque aquí tenemos 12 puntos bajos, al cerrar, al aplastar, vamos a cruzar punto a punto por los 12. Entonces tomamos un punto acá y tomamos el primero del otro lado, de esta forma. Hacemos el primer punto bajo, continuamos haciendo 4 puntos bajos más, y el último punto será un punto deslizado, una cadena. Y aquí ya vamos a rematar, vamos a dejar una hebra larga para coser los brazos al cuerpo. Así queda. Y vamos a hacer otra mano exactamente igual. Así. Y vamos a reservarlas. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Ahora, en las 3 piezas que nos faltan, que son el torso, la cabeza y las orejas, hay cambios de color. Y para que nos queden bien en su posición, sin que el tejido se incline hacia un lado y se vea raro, es necesario que trabajemos, como les había dicho en el comienzo, en punto bajo, en X o en X falso, que es el que uso yo, que me resulta mucho más sencillo. Si no saben cuál es la diferencia, en YouTube van a encontrar varios videos que les explican esta diferencia entre tipos de puntos. Vamos a empezar entonces a hacer el cuerpo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos.
En la vuelta 6 hacemos 8 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 40 puntos bajos. Este es el ancho total del cuerpo. A partir de la siguiente vuelta vamos a empezar a hacer los cambios de color con el color celeste. Entonces vamos a empezar aquí haciendo 9 puntos bajos. Con el 9º punto no lo cerramos, sino que vamos a cambiar a cerrarlo con el celeste de esta forma. Ahora el celeste vamos a hacer 12 puntos bajos. Ahora con el punto número 12 cambiamos nuevamente al color azul, llevando el hilo así por la parte de adentro del tejido, sin entretejerlo, sino llevándolo así suelto, de esta forma, procurando no tirar del hilo, porque si tiramos vamos a deformar el tejido, solo dejándolo allí estirado en la misma tensión del tejido. Así aquí cambiamos el color y vamos a terminar la vuelta 7 haciendo 19 puntos bajos. El hilo celeste lo dejamos en ese punto suspendido por el momento. Ahora vamos a seguir haciendo vueltas de 40 puntos exactamente iguales con los cambios de color en el mismo lugar, pero a partir de esta siguiente vuelta los cambios los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. El 9º punto, que también va en este azul oscuro, lo vamos a hacer pero tomando solo la hebra trasera de esta forma, y aquí sin cerrar el punto es que cambiamos nuevamente al celeste. Recuerden, sin estirar este hilo por la parte de adentro, que quede allí suelta, así. De esta manera vamos a disimular un poco el cambio de color en los laterales. Ustedes pueden hacerlo normal si quieren, pero se va a notar un poco más el cambio de color. Esta es simplemente una forma de hacer que sea menos notorio. Ahora vamos a continuar haciendo 11 puntos bajos. El 12º punto, que también es en celeste, lo vamos a hacer justo como el último de acá. Es decir, que vamos a tomar solo la hebra trasera, así. Y en este punto cambiamos al azul oscuro, de esta forma. Y terminamos la vuelta haciendo los 19 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas más exactamente iguales. Así vamos. Y ahora, antes de continuar, vamos a coser las patas. Entonces vamos a pararnos en el centro de los 12 puntos del cuerpo, aquí en celeste, que sería la mitad del cuerpo.
Entonces, sobre esa vuelta, aquí antes de comenzar con los cambios de color, es que vamos a coser las patas. Vamos a coser una hacia un lado de ese centro y la otra hacia el otro lado. Nos fijamos en que queden bien centradas, bien ubicadas, que se vean parejas de ambos lados. Así quedan las patas ya cosidas. Así se ve como ya podemos sentar a nuestro stitch. Se va viendo muy lindo hasta el momento. Y ahora vamos a continuar aquí. Vamos a disminuir en la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 10 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a fijarnos en mantener los cambios de color donde deben ser. Entonces, vamos a empezar aquí haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos 2 puntos bajos y una disminución nuevamente. Ahora, en el siguiente punto es el cambio de color. Entonces, solo por la hebra trasera y cambiamos al hilo celeste. Aquí ya hicimos el punto bajo. Hacemos otro punto bajo. Y continuamos con la disminución. Ahora hacemos 2 puntos bajos y una disminución 2 veces en este sector. Ahora en el siguiente punto tomamos solo la hebra trasera y cambiamos al azul. De esta forma. Aquí hacemos el segundo punto bajo, continuamos con una disminución y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí tuve que corregir un poco la ubicación de las piernas porque no me habían quedado completamente centradas como debía ser. Ahora sí están bien centradas, bien ubicadas. Y además en ese punto ya rematé y corté dejando una hebra larga para coser esta pieza, este cuerpo a la cabeza más adelante. Así es como queda este cuerpito y ahora vamos a hacer la cabeza. Para la cabeza vamos a empezar en celeste haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo y tejiendo por ambos lados de la cadena, vamos a hacer 6 puntos bajos por este lado y 6 puntos bajos por el otro lado para tener un total de 12 puntos bajos en esta primera vuelta. Así queda la primera vuelta, vamos a seguir trabajando normal en espiral. Entonces ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos.
En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a concentrarnos en aumentar más hacia los lados. Entonces, para eso, en esta vuelta número 5, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 aumentos. Continuamos por aquí haciendo 15 puntos bajos. Enseguida hacemos 4 aumentos. Hacemos acá 13 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con 2 aumentos para tener un total de 44 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y hacemos una vuelta de los mismos 44 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un aumento, continuamos con 21 puntos bajos, luego hacemos 2 aumentos, continuamos con 19 puntos bajos y terminamos haciendo un aumento para tener 48 puntos bajos. Así queda esta base celeste de la cabeza. Y ahora, con el último punto de la vuelta, vamos a cambiar al color azul. Estos serán los 2 colores entre los que haremos los cambios de color en la cabeza. Y vamos a comenzar tejiendo aquí en bloc, haciendo 48 puntos deslizados. Y como siempre, la vuelta de puntos deslizados para cambio de color no cuenta como vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos para la vuelta número 8 y tejiendo en las hebras traseras de los puntos deslizados vamos a hacer 48 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a empezar a hacer los cambios de color para los ojos. Entonces vamos a empezar en este azul haciendo 27 puntos bajos. Con el punto 27 cambiamos al color celeste. De esta forma, sin estirar el hilo, cambiamos acá. Y aquí vamos a hacer 5 puntos bajos. Con el quinto punto cambiamos al color azul. Y hacemos 6 puntos bajos.
Con el sexto punto cambiamos al color celeste. Y hacemos 5 puntos bajos. Con el quinto punto cambiamos al azul y vamos a terminar esta vuelta haciendo 5 puntos bajos. Así quedó la primera vuelta de cambio de color para los ojos y vamos a hacer 3 vueltas exactamente iguales y vamos a aplicar lo que aprendimos para cada cambio de color en el cuerpo, tal cual. Es decir, que en el punto anterior a cambiar de color se va a tomar solo la hebra trasera. Lo mismo en este punto, hacemos lo mismo y en el otro el cambio de color también. Repetimos así. Así vamos. En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 13, vamos a empezar a disminuir. Entonces empezamos aquí normalmente haciendo 27 puntos bajos. Aquí ya cambié al color celeste igual a como veníamos haciendo. Y ahora vamos a hacer aquí 3 puntos bajos. Y vamos a hacer una disminución de la siguiente manera. Tomamos el siguiente punto por la hebra delantera solamente y el punto a continuación por la hebra trasera solamente. Así. Atravesamos y cerramos el punto con el color azul. De esta forma quedan 4 puntos en celeste. Y continuamos aquí haciendo 6 puntos bajos. Aquí ya cambié al celeste nuevamente y tenemos que hacer una disminución aquí también. Entonces, en este caso, tomamos primero la hebra trasera y a continuación tomamos la hebra delantera. Atravesamos y cerramos. Así queda la disminución. Y aquí hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos de color y terminamos la vuelta haciendo 5 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 14 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 27 puntos bajos. Continuamos haciendo 3 puntos bajos y cambiamos de color. Es decir, que ahora vamos a hacer un punto celeste de este lado y un punto celeste de este otro lado, ahora en azul. Entonces, con el tercer punto cambiamos a azul, hacemos 8 puntos bajos en azul, cambiamos nuevamente al celeste, hacemos 3 puntos bajos en celeste, cambiamos y terminamos con 5 puntos bajos en azul y tendremos los mismos 46 puntos bajos.
En la vuelta 15, que será la última en la que hagamos cambios de color a celeste, vamos a disminuir nuevamente. Entonces vamos a empezar haciendo 27 puntos bajos. Ahora aquí vamos a hacer una disminución, ya como les enseñé, y un punto bajo. Continuamos con 8 puntos bajos en azul. Aquí en celeste hacemos una disminución y un punto bajo. Y terminamos con 5 puntos bajos para tener 44 puntos bajos. Ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad, que estoy utilizando estos ojos planos de 12 milímetros de diámetro. Entonces los ojos los vamos a ubicar aproximadamente en esta esquina, es decir, que lleguen aquí al borde de estos cambios de color. Para eso estos ojos van a ir ubicados aproximadamente en este punto, 2 hacia arriba y 2 hacia un lado. Igualmente ustedes van a medir sus ojos y van a ver exactamente en qué punto deben ubicarlos para que quede así. Entonces esta sería la ubicación de los ojos. Entonces voy a ubicarlos y ya les muestro. Así quedan los ojos ya ubicados. Y como la forma de los ojos de Stitch es un poco en punta hacia acá, hacia adentro, vamos a tomar el hilo negro y con la aguja lanera vamos a hacer este borde en punta para darle la forma. Y así quedan los ojitos ya con su borde en punta. Es algo muy sencillo, simplemente como para intentar marcar un poco esta esquina. Y vamos a continuar. Ahora en la vuelta número 16 vamos a hacer 20 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 17 hacemos 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 18 hacemos 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta 19 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos y continuamos rellenando. En la vuelta 20 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Cuando rellenemos, intentemos fijarnos en que todas las partes de la cabeza estén iguales, estén parejas, que esté todo bien relleno, para que la forma de la cabeza quede como debe ser. Y ahora, en la vuelta número 21, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. A continuación vamos a hacer un punto deslizado
levantamos una cadena y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. De esta forma, tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y vamos a sacar por la parte de atrás de la cabeza. Le damos bien la forma a la cabecita de nuestro stitch. Que sea un poco ovalada. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer la nariz. Para la nariz vamos a tomar el hilo azul oscuro, que fue el mismo que utilizamos para hacer las garritas. Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces, pero de la siguiente manera. Vamos a empezar haciendo el primer punto bajo. A continuación hacemos un aumento pero de punto alto. Y así repetimos 2 veces más. Así, esta es aproximadamente la forma de la nariz. Entonces aquí vamos a cortar la hebra de esta forma. La sacamos así y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la aguja lanera vamos a pasar el hilo por el primer punto de la vuelta, que es este. Acá. De esta forma. Cerrando un poco. Y nos devolvemos hacia el punto anterior, aquí tomando solo la hebra trasera. De esta forma hacemos un cierre invisible. Esta es la nariz de nuestro stitch y ahora vamos a coserla. Vamos a sacarla un poco hacia afuera, así dándole un poco de relieve a la nariz, así. Y vamos a coserla entre los ojos, aproximadamente una vuelta sobre este cambio de color. Bien centrada, bien ubicada, un poco recogidita. Cosemos la nariz de nuestro stitch y ya les muestro cómo queda. Así queda la nariz de stitch ya cosida. Y ahora vamos a pasar a coser la cabeza, el cuerpo. Vamos a rellenar el cuerpito muy bien y vamos a coserlo. Vamos a intentar que quede bien ubicado, que quede bien centrada esta cabeza de tal manera que no sobresalga más hacia ningún lado. Así que podemos fijar la posición adecuada con alfileres para que no se corra a medida que vayamos cosiendo.
Y así es como queda la cabeza ya cosida al cuerpo. Miren qué bonito se ve. En la parte del frente quedan aproximadamente 4 vueltas del celeste visibles. Aquí por los lados se reduce de a 3 y en la parte de atrás quedan 2 vueltas visibles. Esta es aproximadamente la ubicación al coser. Miren cómo se ve de bonito nuestro stitch. Y ahora vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo para ya dar paso a las orejas. Los brazos los vamos a coser aproximadamente en esta posición, es decir, a una vuelta atrás de aquí del color celeste. A cada lado vamos a coser estos bracitos y justo aquí debajo de la cabeza. Vamos a coserlos entonces. Así quedan los brazos ya cosidos. Miren qué hermoso se va viendo nuestro stitch. Y como sus piernas son movibles, así es como se ve sentado. Se ve muy tierno. Y bueno, ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas empezamos en azul haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y recuerden que aquí también vamos a hacer cambios de color. Y los cambios de color vamos a estar haciéndolos con la misma lógica que hemos trabajado ya en las otras partes para que queden más bonitos. Y recuerden que trabajamos en este caso en punto bajo en X falso. Ahora, a partir de la siguiente vuelta ya vamos a empezar a cambiar el color. Entonces, vamos a empezar haciendo aquí un aumento. Aquí con el segundo punto bajo del aumento vamos a cambiar al color rosa del interior de las orejas. Esta primera vuelta de cambio de color la tejemos normal. Entonces aquí ahora en rosado vamos a hacer 2 aumentos. Con el último punto del segundo aumento cambiamos al color azul nuevamente y terminamos esta vuelta 2 haciendo 3 aumentos en azul. De esta forma quedaron los 12 puntos bajos acostumbrados en esta segunda vuelta. Y a partir de la siguiente vuelta vamos a hacer los cambios de color como los hemos venido haciendo en todo el tutorial. Entonces, la tercera vuelta corresponde a un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Van a prestar atención a esta vuelta porque así será, siguiendo la misma lógica, que hagamos las siguientes vueltas con aumento. Entonces, empezamos haciendo un punto bajo y un aumento. Eso quiere decir que aquí tenemos que hacer un punto bajo, en el siguiente un aumento. Entonces, vamos a hacer el primer punto bajo normal y el segundo lo hacemos tomando solo la hebra trasera. Con ese punto es que cambiamos al color rosa. De esta forma. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Aquí nuevamente el aumento lo hacemos igual, hacemos el primer punto bajo
tomando el punto completo y el segundo punto bajo tomando solo la hebra trasera. Así cambiamos al azul y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. De esta forma nos quedaron allí los 18 puntos bajos y vamos a continuar en la siguiente vuelta, que será de 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos al final, siguiendo la misma lógica para mantener los cambios de color bien. Así queda. Entonces, siguiendo la lógica que llevamos al final de la vuelta de 24 puntos bajos, nos tienen que haber quedado 4 puntos bajos en azul, 8 puntos bajos en rosa y 12 puntos bajos en azul. Ahora la vuelta 5 será de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta 5 y nos quedaron 5 puntos bajos en azul, 10 puntos bajos en rosa y 15 puntos bajos en azul. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Así, y este será el ancho total de las orejas, algo así se va a ver. Entonces ahora nos tienen que haber quedado 6 puntos bajos en azul, 12 puntos bajos en rosa y 18 puntos bajos en azul. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos, manteniendo los cambios de color en su posición. Así es como vamos con esta orejita. Así se ve y ahora vamos a disminuir. Vamos para la vuelta 11. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Eso quiere decir que empezamos aquí haciendo 4 puntos bajos. La disminución la hacemos igual, tomamos la hebra delantera del primer punto bajo y la hebra trasera del segundo punto bajo. Atravesamos y cerramos el punto con el color rosa. Ahora hacemos 4 puntos bajos y una disminución 2 veces. La disminución la hacemos aquí igual, así. Cambiamos al azul. Y terminamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos y una disminución 3 veces.
Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. Así llevamos esta orejita. Y ahora en la vuelta número 16 vamos a hacer, siguiendo la misma lógica de disminuciones que usamos ahorita, hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Al final de la vuelta 16 tienen que haber quedado 4 puntos bajos en azul, 8 puntos bajos en rosa y 12 puntos bajos en azul, los 24 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer la última vuelta de cambio de color a rosa. En esta última vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Así es como queda. Aquí yo ya recorté el hilo rosa. Algo así se va a ver aproximadamente al final, cuando la aplastemos. Y ahora en azul vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser las orejas a la cabeza. Entonces, con cuidado, fijándonos en que la parte rosa quede bien centrada, lo más centrada posible, vamos a doblarla de esta forma, así. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual a esta. Aquí yo ya tengo las 2 orejitas listas. Así es como se ven. Y la idea es coserlas a la cabeza de nuestro stitch. Aproximadamente de esta forma. Para disimular esta parte que quedó completamente azul. Cuando la estemos cosiendo vamos a doblar la oreja de esta forma para hacerle una especie de pliegue superior acá, algo así. Podemos ayudarnos del hilo para fijar esta posición bien y coserla a la cabeza. Las orejas van a ir ubicadas aproximadamente en esta posición. Un poco arriba de los ojos de seguridad deben empezar a coserse las orejitas. Hacemos lo mismo con el otro lado, también doblamos esta esquina superior y cosemos. Yo voy a coserlas y ya les muestro cómo queda. Igualmente en este punto ustedes podrían decidir coser las orejas hacia arriba, también es una opción. No va a haber ningún problema porque las orejas quedan lo suficientemente firmes para que no se caigan, para que no se doblen. Pero yo les voy a poner las orejas hacia abajo porque me parece que le da un toque más tierno, más dulce a nuestro stitch. Entonces voy a coserlas y como siempre les recomiendo mirar las fotografías finales de mis amigurumis que subo a mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram para que puedan ver en fotografías de alta calidad cada uno de los detalles y hacerlos lo más parecidos posible. Y listo, así queda nuestro stitch con las orejitas ya cosidas. Miren qué tierno se ve.
Se ve muy lindo. Así se ve nuestro Stitch sentadito. Y le hice también la colita. Para la cola hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente hice 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y en la tercera vuelta hice 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener nuevamente 6 puntos bajos. Y en ese punto rematé y corté dejando hebra para coser la colita en la posición adecuada. La idea es que esta colita además nos sirva de soporte para que nuestro Stitch se pueda sentar solo sin problema. Así. Y bueno, así vamos y ahora vamos a hacer su pequeño copete. Para eso, en color azul del cuerpo, vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado y un punto bajo. Ahora, en el siguiente punto en la base, acá hacemos un punto deslizado. Luego continuamos haciendo 2 cadenas. En la primera cadena hacemos un punto deslizado. Ahora en la base, en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado. Aquí ya tenemos lo que serían las 2 primeras punticas del copete. Y ahora simplemente vamos a terminar en el último punto que nos queda disponible haciendo un punto bajo y un punto deslizado allí mismo. Y aquí ya podemos rematar y cortamos dejando una hebra para coser este copete a la cabeza de nuestro Stitch. Y vamos a coserlo aquí aproximadamente un poco detrás del anillo mágico de acá, aproximadamente ahí. Y así queda ya el copete cosido. Y ahora el último paso que nos falta son sus manchas de la espalda y de sus manos y patas. Para las manchitas que nos hacen falta, yo voy a estar utilizando un lápiz acuarelable o un lápiz de acuarela como este. Estos lápices simplemente con mojar un poco la punta en agua pueden pigmentar bastante bien el tejido y se ve bonito. Y la idea es que sea de un color lo más parecido posible al que hicimos las garritas y la nariz. También pueden utilizar pintura, pueden mezclar azul y un poco de negro para alcanzar el color requerido. También podrían utilizar fieltro o algún tipo de tela de este color para hacer los detalles e incluso podrían intentar hacer los tejidos. Pero bueno, yo voy a empezar para hacer las manchitas. Voy a empezar aquí con las de las paticas, que son simplemente unos círculos. Vamos a mojar aquí la punta de nuestro lápiz y vamos a marcar de esta forma el círculo de la huellita hasta que alcancemos la medida que deseamos.
Y así quedaron las manchitas por la parte de atrás, quedan un poco difuminadas, me gusta cómo se ven. Pueden buscar en internet la foto de las manchas de Stitch por detrás para que puedan guiarse en la forma y hacerlas parecidas. Así queda por detrás. Así quedaron las huellitas de las manos y de los pies. Miren qué bonito es nuestro pequeño Stitch. Y bueno, eso ha sido todo. Así ha quedado este tutorial de nuestro hermoso Stitch. A mí me gustó mucho el resultado, me parece que quedó muy lindo. Espero que a ustedes también les haya gustado como a mí, que les haya gustado tejerlo y que hayan aprendido también cosas nuevas y útiles. Recuerden que si este tutorial les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si tejen a Stitch y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.